Vera, que no requiere mucha presentación, pero por si las moscas, aquí lo hace un bio. Es de Buenos Aires, Argentina. Es escritor, dibujante y editor. Realizó estudios de literatura en la Florida International University, donde actualmente trabaja como profesor. Ha dado talleres de escritura creativa en distintas instituciones, entre ellas el Film Center del Miami-Dade College. Este año publicó la novela Las Vestidas, de la editorial Mansalva, y antes había publicado La Librería del Mar Salvaje, ganador también del Florida Book Awards, Los Hermosos, los libros de poesía La Vida Enferma y Los Románticos Eléctricos, el de cuentos Gran Nocturno, el de ensayos La Cultura es una estafa y el de cómics La gente no puede vivir sin problemas. Es editor de varias antologías, entre ellas Vacaciones sin Hotel, Don't Cry for Me America, Escritores Salvajes y Viaje One Way. Muchos de sus textos han aparecido en el New York Times, The Hong Kong Review, Latin American Literature Today, El Nuevo Herald, Nueva York Poetry Review, La Nación y Clarín. Reside en Estados Unidos desde el año 2000, de los cuales 8 años vivió como un ilegal y trabajó en un astillero, en la cocina de un cabaret, en algunas discotecas y también en la construcción. Así que, sin más preámbulos, un aplauso por favor. Muchas gracias. Realmente esta semana disfruté muchísimo tanto los libros de Majo como de Liz. Y si bien hay algunas diferencias entre los dos libros, creo que hay un punto exacto, un nervio vivo que los une, y es el viaje, la épica del viaje. Uno es la odisea al espacio, y otro tiene que ver con esa aventura que es la migración. Pero también el libro de Majo, además de tener ese long shot que puede ser irse del país, también hay otro que por breve no deja de ser interesante y aventurero, que es parafraseo, ¿no?, del tango, aquella patria chica que es el barrio, es decir, la aventura del lugar donde nos viene a ser. Y si nos transportamos a nuestra niñez, siempre era una aventura dar la vuelta a manzana. Entonces, esa pequeña aventura como la grande se fusiona tanto en el libro de Majo como esa gran epopeya que es el espacio, que es uno de los lugares que nos queda por destruir el ser humano, ¿no? Otros planetas, ya hemos destruido pero entonces, en definitiva, ese punto en común, ese nervio pavimenta que tanto los viajeros del espacio como también los más terrenales se vean en circunstancias cotidianas donde tienen que pasar un montón de postas. Y aquí viene una palabra que es tan importante a la hora de consumir ficción y también de hacerla, de enfrentar conflictos. Las dos epopeyas tienen eso, porque también en la vida cotidiana no podemos vivir sin problemas. Cuando está todo bien, sabemos que en cualquier momento, ahora de blue, algo va a ocurrir. Y ahí entonces los personajes de estas dos obras se enfrentan a ellos y nosotros como espectadores estamos. Somos de alguna manera también protagonistas de ellos que son nuestro lazarillo para llegar a buen puerto. Aunque también acá, en esto de los viajes, hay una paradoja, porque muchas veces tal vez el destino no sea tan importante, sino el camino. Cómo disfrutamos eso, cómo abusamos el ingenio, cómo enfrentamos otra vez un montón de cosas. Y en ese camino seguramente encontramos muchas respuestas como los lectores de este libro, pero también como la mejor literatura, y acaso como la vida, queda un misterio, muchas preguntas. Y si hablamos de la vida, seguramente ustedes dirán, ¿por qué uno a veces se enamora de tal persona? Bueno, tal vez es mejor la otra, y sin embargo, bueno, hay ciertas preguntas que flotan en el aire como la creación y a veces es mejor no saberlas. Yo sí ahora sí quiero algo más terrenal y es empezar como siempre por el principio y lo que ustedes
fue lanzada la misión, y lo cual me trajo un poco más de trabajo, porque entonces hasta ahí yo tenía conseguido todo el proyecto con lo que podía hacer, con lo que se planeaba que iba a suceder, pero después del lanzamiento ya no era lo que se planeaba, ya era lo que sucedió. Entonces ya quería las fotos reales, quería los datos reales, entonces tuve que trabajar ahí un poco más, pero me fascinó el proyecto desde el inicio, fue maravilloso. Y no tenía nada que ver con lo que venía haciendo, o sea, vengo haciendo narrativa breve, o sea, nada apuntaba a que mi primer libro iba a ser Polaris. Podía ser un libro de relatos, podía ser otra cosa, pero nunca Polaris. Pero me fascinó la idea y quise llevarla hasta el final y llegó a buen puerto y ahí. Bueno, lo mío tiene que ver con los cuentos. Hay un espacio muy importante que tenemos acá los escritores en Miami y de algunos otros lados más, que está dirigido por el señor Vera, que nos reúne a los que tenemos ganas de escribir, y ahí producimos. Cada encuentro es producir. El cuento para mí está presente desde que leí a Quiroga. Los cuentos de Quiroga me flashearon y escribir me gusta desde la escuela primaria. Escribí comercial cuando estaba en Argentina, pero nunca, por las razones que fueran, trabajar, criar hijos, estar en historias de la vida, no tenía tiempo para ponerme a escribir lo que quería escribir. Y me encontré con el espacio en este taller. Hubo mucho material que salió, material guiado y no guiado, espontáneo, reconstruido. Y bueno, llegó un momento que todos los cuentos me decían, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Quedamos en el papel o salimos a la calle? Y cuando yo entré a ese grupo, una de las primeras frases que dije fue, yo quiero publicar. Porque si no, nadie se entera de lo que yo tengo para decir. Y eso es lo que quería hacer. Y eso es hoy un poco, un fragmento de todas esas historias que viven todavía en mi cabeza. Y aquellos que me conocen van a encontrar puntos en común, algún personaje que se parece a tal o a cual, algún lugar, alguna situación. No todo es real, hay mucha ficción, pero nosotros creamos desde lo que conocemos. O sea que no es ciencia ficción. Nos podemos encontrar con gente conocida, con situaciones que han vivido algunos de ustedes. Hay una persona que iba a venir y hay un cuento que está dedicado a esa persona. No pudo venir por razones de salud, pero bueno, nada, le causó mucha emoción sentirse protagonista de la historia. Entonces es un poco eso, contar un poco historias, ser cuentista. Y este proceso creativo, ¿cuáles fueron no las trabas, pero al menos los momentos difíciles donde por ahí pensaban que estaban un poco enmantanadas? Y bueno, ¿cómo salieron de eso? En el caso de Polaris es un libro muy didáctico, muy informativo, o sea, no es como la no ficción de los cuentos de Mamo, ¿no? Hay mucha información, hay mucha fotografía, porque es como se sabe que se va al paso, uno escucha, ¿no? Una misión, o se lanzó un cuento, pero ya, más allá de eso uno no sabe nada. Y el libro sí aborda datos muy específicos de las naves, de cuando es lanzada, de después del regreso a la Tierra, de los planes de la misión. Tiene muchas cosas que tuve que ir acumulando de las noticias, de las redes, de todo el tiempo que estuve siguiendo la misión, ¿no? Y cuando ya me encaminé en el proyecto. Y eso lleva trabajo eso, y después el segundo choque fue un poco con la editorial, porque no tenía experiencia con la editorial y quería que todo era muy fácil, que ya yo iba a llegar a Guadalajara con mi libro, no, eso demoró un año, o sea, no es hasta 2025, desde junio de 2024 hasta julio del 2025 que ya el libro sale, y no tenía experiencia ninguna con la editorial. Fue lindo trabajar con Universo de Letras, pero aprende todo este proceso de maquetación. Es un ida y vuelta entre el autor y la editorial que no conocía y que me lo disfruté y me sirvió de experiencia como una escuela, ¿no? Fue de mi escuelita para seguir en lo adelante.
sueltos. Uno los va a clasificar de alguna manera, por color, por sabor, por lo que fuera. Y bueno, hice mi selección, armé un libro, pero el libro desde acá. Ahora había que sacarlo para el otro lado. Y a través de una de las integrantes del grupo que presentó en esta misma editorial, me sugirió presentar, ellos publican, les mandé, aceptaron, tardaron también un año. Yo tuve la primera presentación el mes pasado, en octubre, y los libros estuvieron listos 3 días antes de la presentación. O sea que hay que trabajar los nervios, la ansiedad. Después, nada, las cosas se dieron, diría casi mágicamente, porque algunas de las historias que están acá tienen que ver con mi mamá, aunque no sean tal cual, son muy parecidas, vienen de un relato que me hizo mi mamá, alguna de mi abuela que yo viví, están ficcionadas, no es exactamente igual. Pero sentí que cuando me fui de Argentina, hace 6 años, la última vez que estuve en Mendoza, mi mamá es mendocina, me fui mal, porque Argentina tiene sus cosas que hay que entenderlas, pero la burocracia, mi mamá falleció, jugaba River y Boca, tenía que resolver la partida de nacimiento rápido porque si no se iban a ver el partido y cerraban la cochería, la funeraria, los policías iban a venir, la ambulancia tampoco. O sea, situaciones que los que vivimos en algunos países sabemos que funcionan como funcionan. Y yo ahí venía con toda la bronca. Me fui con mucha bronca de Mendoza y pasados los años volví a Buenos Aires, pero no había vuelto a Mendoza. Y dije, bueno, este libro puede ser una parte de, hablamos de sanar, arreglar los instantes, como cada uno lo quiera llamar. Yo voy a volver a Mendoza, pero quiero reconstruir ese vínculo y no irme con bronca. Quiero volver, amigarme y no sé si volver, pero con otra emoción. Da la casualidad que, no es la casualidad, una vez que tenía la fecha en Buenos Aires empecé a hablar con librerías para presentar ahí y nadie, bueno, si no tenés una editorial que distribuya, ese fue un rollo, hasta que apareció mágicamente una persona y me dijo, sí, vení, presentá mi librería, le digo, quiero leer un cuento de mi mamá, homenaje a mi mamá, por eso también está la foto de mi mamá ahí. Mi mamá fue reina de la vendimia por Guaymallén. 3 días antes de yo subir al avión me dice este señor, no puedo ese día hacerlo porque no sé qué, bueno, pero te consigo que lo presentes en la Feria del Libro de Mendoza, que es en Guaymallén. Cuando a mí me dijo eso, tenía que estar ahí. Y ahí estuve. Y llegué con viento sonda, que hay un par de mendocinos acá, que saben que el avión se sacudía así. Llegué a la tarde, 3 de la tarde en Mendoza, que siesta, no sale nadie de la calle. Y encima con viento sonda es un viento de desierto, con arena, menos, la gente no va a salir, no importa. Vinieron los que estaban, creo que los que organizaban el evento de la feria estaban los de los stands, Juancito, Pedrito y el de la puerta, no importa. Hubo, los que estuvieron ahí eran conocidos míos, igual que acá todos nos conocemos o vivimos por las escritoras, pero fue muy lindo, las personas que estaban ahí tenían que ver con mi mamá y fue un homenaje para mi mamá ese día, así que cumplida la misión, complicada y no fue al espacio, pero fue a Mendoza. No, yo quería hacerle una pregunta en seguimiento a lo que tú estabas contando, Liz. Tú nos tenías acostumbrados a narrativa breve, a relatos muy cubanos, y cuál sería mi sorpresa cuando empiezo a leer este libro y me encuentro con una cosa tan distinta a lo que siempre has hecho y que además no es ficción. Entonces quería preguntarte cómo te sentiste en ese cambio y si crees que tienes, si crees que quieres explorar como esa vena de la ficción más adelante. Sí, no tiene nada que ver con lo que hago usualmente, pero bueno, ya lo explicaba antes en otra entrevista y lo que pasa es que fue un asombro total, ¿no? Ahí viene
me viene a la mente, en estos días escuchaba una entrevista de María Negroni, argentina, escritora, y María Negroni justo abordaba este tema, el tema del asombro, el tema de la niñez, el tema de esa capacidad de volver a asombrarnos por algo, y justo con todas las preguntas que nos hacemos de la existencia humana, por qué estamos aquí, qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué sentido tiene vivir, por qué vamos a morir, qué es la muerte, o sea, una serie de preguntas que todo el tiempo todos nos hacemos, pero siempre parte del asombro, hay un punto justo donde algo se dispara, y eso fue lo que pasó con Polaris. Se disparó y más allá que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo, fue algo que quise hacer y me tiré en ese proyecto. Y sobre el futuro, sigo haciendo narrativa breve, estoy en un curso de poesía y lo dije antes y lo repito, no creo que me vaya por la vía esta de la no ficción, pero si en algún momento, no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, apareciera algo que me disparara tanto y me inspirara tanto como lo hizo Polaris, con gusto lo volvería a mostrar, porque es un deseo también como demostrarle que los demás lo conozcan, porque lamentablemente no hay tanta publicidad, digamos, o no se da a conocer cosas como estas, ¿no? A no ser, pienso yo, un círculo muy cercano que tengas un familiar, un profesor, una visita a la Estación Espacial Internacional, un libro que ahora llegue a alguien de acá, o nosotros comentemos de este libro, algo así. Pero si no es así, no es algo que es muy difundido como para que todas las personas conozcan detalles de una misión, digamos. Y entonces yo creo que el objetivo a larga distancia del libro es esa, la difusión, y que alguien se interese, y que los jóvenes también se interesen, Compartir y mi fascinación. compartir mi Oye, es que fascinación. lo interesante de ese libro es precisamente eso, porque ahora uno no quiere darle doble clic, ¿no? Uno quiere seguir investigando, porque es un tema que realmente, digamos que en el común de los casos no se genera mucho interés. Entonces, sí se despierta una curiosidad después de leer ese libro. Así mismo es. Bueno, y a Majo quería preguntarle también de dónde sale el título. Es un título sonoro y lindo que lo lleva a uno a las calles de cualquier lado, pero sí, tiene que ver con este hilo conductor que yo buscaba con las historias, cómo conectarlas, ¿no? Cómo hacer que los caramelos sueltos entren en alguna clasificación. Y creo que todos vivimos en algún barrio, no importa de dónde, de qué ciudad, de qué país, en qué época, porque hay cuentos actuales, cuentos viejos, todos tuvimos un barrio, todos tuvimos una historia, a todos nos pasó algo. Y bueno, postales porque trataba de que sean imágenes o historias que pudieron pasar en el barrio de ella, en el tuyo o en el mío. No todos, capaz que alguno te traiga algo de memorias de tu historia o de tu presente, porque hay una historia que después, si en algún momento podemos leer. Hoy hablaba con los chicos que hay, me inspiran en ellos, me inspira en mi mamá, me inspira en mis amigos, la gente que conozco, en las noticias del diario. Y bueno, ¿cómo hacemos para enganchar todo eso? Bueno, son un poco postales de barrio. Hablando de las postales y del estilo, por tanto de los libros, ver cómo lo han trabajado, porque al menos veo que en algunos cuentos más que hay una primera persona y los diálogos, ¿no? Que se ponen en eso. En tu caso, cómo trabajaste una prosa periodística con esto de viajes espaciales, pero que a la vez sea entretenido, ¿no? Entonces, su acercamiento al lenguaje a la hora de plasmar, ¿cómo fue? Sí, en ese caso yo primero le pregunté a varios niños, busqué varios niños y ya cuando tenía la idea del proyecto, como le pregunté qué les gustaría que, o sea, si te fueran a hablar de este tema, ¿qué te gustaría conocer de eso? ¿Qué te gustaría que tuviera un libro donde te fueran a hablar de esto? ¿Quiénes van? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van? ¿Por qué van allí? Cosas así, quiénes son.
va a tener mejor difusión. Y entonces por ahí más o menos fue eso. O sea, yo no sé nada del periodismo, no tengo ninguna escuela, ni sé mucho. Mi Anita, que es una gran periodista y la miro muchísimo, pero ahí traté de, con las respuestas de los niños, o sea, ellos te pueden responder, sí, pero después tienes que sentarte y ver cómo tú organizas eso, qué vas a hacer. Y ahí es cuando se divide en la tripulación, los detalles de la nave, los planes de la misión y después como un cierre. Como si fueran unos capítulos, ¿ves? Pero bueno, todo muy, como te decía antes, muy informativo, muy didáctico, y buscándole una vuelta que, como decía, quisiera ameno el libro, porque si no es como soltar la información nada más, pero te pones como, ¿qué pongo primero? ¿Cómo presentas? Ajá. Si no, tanto dando duro, viste, cansa por la niña. Sí. Entonces, cómo actualizar o poner en armonía una información dura, un tema más complejo, bajarlo a la vida. Sí, cómo no. O sea, tuve que decidir dónde ponerlo. O sea, presenta, pones la titulación, después pones lo que es el lanzamiento, lo que es los planes y los detalles de la nave, y después el regreso a la Tierra. Y después como un cierre con San Jude, porque bueno, siempre estas misiones han estado ligadas al hospital de San Jude. Y me dio como un cierre, ¿no? También la diagramación misma del libro es una influye, ¿no? Sí. La cantidad de imágenes que hay, que además son de una buena calidad. Sí, la manera como están diagramadas. Sí, llevó trabajo porque yo pensaba en un inicio que la editorial no hacía todo. O sea que yo le iba a mandar todas las imágenes y lo que era texto y ya ellos iban a hacerlo todo. Y no. Es página por página y ellos quieren exactamente dónde va el texto y dónde va la imagen. Y entonces al principio costó un poco porque no sé si yo no me sabía explicar o ellos no me entendían. Pero yo quería ese resultado, como que vas superponiendo, hay texto y puedes intercalar la imagen, y un texto no importa que caiga arriba de una imagen que se extiende, y no nos entendíamos al inicio, pero bueno, después al final sí todo fluyó, pero yo tienes que enviar todo bien explicado. Pero debido de cada posición, por suerte conté con familia y amistades que me ayudaron mucho en el proyecto. Gracias. Y abajo, por el estilo. Sigue los diálogos. Bueno, sí. Se puede decir fui, bueno, en el tiempo verbal, no sé, guionista. Mucho tiempo escribí guiones para televisión, para videos de capacitación. Hacer un guión se basa mucho en los diálogos. Y me parece más que el diálogo es la manera más fácil de explicarle al otro lo que querés que entienda y viceversa. Yo puedo decirte, no sé, ayer nos peleamos, o te puedo decir, vos sos terrible, ¿por qué me dijiste tal cosa? Y vas a entender que nos estamos peleando. Son distintas maneras de contar lo mismo, a veces se puede mostrar con palabras, se puede mostrar con diálogos. Las acciones de los personajes, me dicen si están contentos, si están tristes, si están extrañando o si algo pasó. Y bueno, me es fácil el diálogo, como decís, y me gustan los diálogos. Me siento que hablar me es fácil, soy bastante cara dura para las personas. No tengo problema en explicar. También soy o fui maestra, entonces trabajar con los nenes es ejercitar mucho el habla, tratar de que el otro entienda lo que le querés decir, sea un contenido o sea un límite. También soy mamá, entonces también había que explicarle a los chicos las cosas. También, ¿no? Por lo que veo, niños, hijos. son adultos, Sí. son divinos. Y bueno, nada, y también las parejas que pasaron por la vida de uno, que también uno trata de explicarle cómo es la cosa a las personas, que a veces se entienden, a veces no, sin entrar en detalle. Vamos, perdóname yo. A mí me gustan mucho los diálogos en tus cuentos, como dicen Nash, pero también me gustan mucho las descripciones que haces del lugar, de lo que lleva, de la vestimenta que tienen las personas, como de la escena misma, que me parece que cada uno de esos relatos funcionaría como un video, como un mini documental, un cuento visual
Y eso me parece pues que es difícil de lograr y me parece que está muy bien hecho todos los relatos. Muchas gracias. Uno va haciendo cosas, ¿no? Y se pone metas. Cuando yo entré al taller, mi meta era publicar. Ahora que empecé a publicar, ya tengo el tercer libro en carpeta, voy por el cuarto. No están en la calle, pero ya están en la cocina. Hoy mi meta, te diría, es que salgan a pantalla, en cualquier tipo de pantalla. Cine, televisión, Netflix, me encantaría. Empecé desde escrito. Yo estuve en edición de videos, hice cursos de abstract en cine en Buenos Aires. No pude aplicar todas esas cosas porque, bueno, migrar hace que vos todo lo que venís haciendo pare y cambie, y la vida mucho tiempo fue, entre comillas, de supervivencia. Como vos ponías en tu historia, todos llegamos acá y trabajamos. Algunos afortunados trabajaron de lo que ya venían haciendo, muchos otros no. Tuvimos que reaprender a hacer otra cosa para sobrevivir, para tener ingresos. Bueno, hubo un paréntesis en mi vida creativa y recién arranco otra vez. Pero no es tarde, nunca es tarde. Mirá, hay un montón de escritores y directores de cine y demás con 80 y largos y les va muy bien. Así que tengo fe que ya vamos a llegar. Tengo tiempo. Justamente, hablando de eso, Bill Gibson, ¿no? Él dice que todas las mañanas se levanta y dice, pateo el riesgo que quiere tirar. Es fundamental eso. Hoy vi una promoción de una película de una actriz argentina que se llama Mirta Busnelli. Ella está como protagonista de una película que salió esta semana, o no sé cuándo. Tiene 79 años y está actuando como la mejor. Su coprotagonista masculino tiene 70 años y están hechos una pinturita en sus roles. Entonces, esto de la edad también a veces, antes era como un freno, no voy a decir que tengo 20, porque no lo tengo, pero la edad, es verdad, la edad no es una barrera. Y en estas artes, porque esto es un arte, como en la cocina, de repente, vos podés seguir cocinando hasta que tengas ganas, podés seguir pintando hasta que tengas ganas, podés seguir escribiendo hasta que tengas ganas y puedas. La mente te dé y ahora si no te da la mano también podés con la computadora, le hablas y te escribes. Entonces el tiempo de creatividad es mucho. Así que cada uno encuentre su pasión y síganla, porque la vida sin pasión no está bien. Eso es lo que decía Miguel Abuelo, ¿no? El que no vive su vida se la pierde. Entonces, por favor. En Hielo Postales del Barrio también pensaba que, si bien hace ya bastante que vivís aquí en Estados Unidos, en Ciudad de Manila, es muy porteño. Eso también me pareció muy elocuente, muy ese motor de recordar cómo fue también eso, no perder el sonido de tu barrio, por más que aquí ha pasado media vida. Sí. Igual se pierde, la lengua es viva, la lengua se transforma. Yo estuve en Argentina hace 15 días y todo el mundo me decía, ¿vos de dónde sos? O sea, como decía la canción, ¿no? No soy de aquí, no soy de allá. Acá no termino de ser nunca de Miami y allá no termino de ser, no soy más. Entonces, digo, en Mendoza decía soy de Buenos Aires, en Buenos Aires decía soy de Mendoza, para no dar tanta explicación. En el sur hay tanta gente de tantos lugares. Ahora Argentina está muy policromática, hay mucha gente de todos lados. Entonces pasás más desapercibido en los lugares turísticos que en el mismo barrio donde vos estabas antes. Pero las historias están, el lenguaje se modifica. Hice una trampita igual. Le pedí a una amiga de Argentina que me ayude con el lenguaje y lo corrija, porque ella me dijo, ¿lo querés con lenguaje mayamense o lenguaje argentino? Y bueno, hay mucha diferencia, no, pero hay algunas palabras, claro, que se nos van. Acá el español es más neutro, entonces hay palabras que, si lo escribimos para Miami, sí, yo puedo poner parking, pero allá no, tengo que poner estacionamiento. Y si acá pongo Javita, me van a entender muchos, pero si pongo bolsita, no lo van a entender. Y así un montón de palabras que necesitan
bien que busquemos en el diccionario, preguntemos, ay, no entiendo algo. Bueno, preguntá. Y nada, y lanzate. Última pregunta, que también tiene que ver con el lenguaje, pero la avisé. Es decir, yo leía el libro y decía, qué bueno que no tiene ese neutro de Telemundo, es horrible, ¿no? ¿Cómo decidiste? Bueno, que sea como un español, entre comillas, estándar, pero que no se usa. ¿Cómo encaraste con eso? En realidad ahí mi hija me ayudó un poquito. Sí. Ahí mi hija me ayudó un poco y bueno, era mucha traducción. O sea, el libro como realmente lo que es parte creativa de uno mismo tiene muy poco. Casi todo es a base de muchas referencias y después muchos créditos fotográficos, porque repito, es muy visual, el libro es muy visual. Pero igual, ahí el obstáculo, digamos, o cómo jugármela era más en organizar la información que no la creación, porque en realidad de creación es mucha la referencia que tiene, mucho el crédito que tiene, pero bueno, a la hora de distribuirla, de organizarla, sí. Pero bueno, ahí en la traducción mi hija sí se ayudó un poquito. ¿Tiana, algo para preguntar? No, porque no siguen adelante Leyendo un poquito. Bueno, y ya de 10 minutos se puede ir, no se preocupen. No. Mientras ella busca, les quería decir muchas gracias a todos los que están acá. Todos los que están acá son importantes en nuestros libros, porque sin ustedes, como dicen en la televisión, esto no sería posible. Así que gracias. Gracias. Que hayan sacado un ratito de su tarde de sábado para nosotros es fenomenal. Gracias. Un pedacito bien cortito acá y es casi como finaliza el libro. ¿Te imaginas la caminata espacial? Imagina poder ver la Tierra como nuestra casa grande, ver el sol salir y esconderse muchas veces mientras giras alrededor de la Tierra, ver el azul de los mares y el verde de los bosques sin fronteras y sentirte pequeño ante algo tan inmenso. Imagina estar entre las estrellas. El espacio es accesible para todos. Tú también puedes caminar en el espacio. Yo voy a ir más largo. Pero bueno. El libro está dividido en dos partes, no en tres. La parte de postales del sur, después viene postales del norte. Las del sur son de Argentina y algunas de sus ciudades. Las del norte son prácticamente todas de Miami. Y la última parte se llama Del norte y del sur. Ahí hay un solo cuento, son dos cuentos, un libro de cuentos, por si alguien no lo sabía. Y les voy a leer el último cuento. Hoy pedí permiso para leerlo porque los protagonistas son mis hijos. Se llama Dos casas blancas. Me cansé de pelotear contra la pared y sentí que una lluvia finita comenzaba a mojar mi espalda. ¿Cuándo va a estar mi bicicleta lista? Por la tarde. En un rato la vamos a buscar. Ahora tomate el Nesquik, termino con unos papeles y salimos. Mi hermana pasó corriendo con un yogur en la mano y un peluche en la otra. Sonó un golpe fuerte, giré y allí estaba, esparramada en el piso. Me sonrió, estiró la mano del yogur hacia mí y me dijo, ¿me lo abrís? La casa de Villurquiza era blanca, tipo chorizo, un largo pasillo, patio a un lado y los cuartos del otro. Al fondo tenía un jardín largo, algo agreste. Lo manteníamos mi mamá y yo, además del pasto verde, tenía en el medio un frondoso limonero. De él se abastecían todos los vecinos de la cuadra cuando se pintaba por completo de amarillo. Yo trataba de alcanzar la rama más alta cuando, chicos, entren, se está largando a llover. Ya está lloviendo, agregué. Piedritas, piedritas, llueven piedritas, dijo la pulga de la casa con una sonrisa de oreja a oreja. Mi vieja se asomó y sacó el celular. Ahí, párense ahí que les saco una foto.
ella colectando recuerdos, nosotros bajo el agua, sosteniendo las piedritas con las palmas hacia arriba. ¿Y patotas?, preguntó mi hermana. Ese conejo ya debe estar escondido, no te preocupes. Los tres nos miramos y sonreímos. Comenzamos a saltar sobre los charcos y las baldosas flojas, practicando una danza de la lluvia que finalmente la cordura interrumpió. Bueno, ya está, entren, que cada vez cae más fuerte. Ya no son granos de arroz, son mini albóndigas, dije yo. Tendré que mover el auto del lugar, esto no me está gustando, dijo mamá. Ella abrió la puerta y el agua ya estaba corriendo como un arroyo por la calle Rumble. Se sacó las zapatillas y con el pasto, no, con el agua hasta los tobillos, subió el auto. Desapareció por la esquina unos minutos. Mi hermana me miraba con ojos preguntones, pero seguía saltando y jugando a que caía de la guitarra. Mi madre regresó, corriendo empapada. Esto no se ve tan bien. Entren a la casa y suban todo lo que está en el piso a la cama. Juguetes, zapatos, todo. La pulga, trepada al sillón, miraba por la ventana el agua caer. La calle era un peligro. De lado a lado tapaba por completo los adoquines. No se veía el cordón ni la vereda. Está entrando agua a los cuartos, grité. Las puertas, ventanas a nivel del piso no ofrecieron resistencia y el agua comenzó a entrar. Tomé un balde y comencé a sacar lo que podía hacia el patio como si fuera un barco en alta mar. Mi hermana tomó el que llevábamos a la plaza y me invitó. Mamá corría con toallas y sábanas tratando de contener la invasión, sin suerte. El agua buscaba las rodillas, desenchufamos la heladera, flotaban las zapatillas con florcitas de Barbie, cajitas de colores, algunos legos y la cuenta de luz. Tratamos de subir los cajones para evitar que se mojara la ropa. Mija nos miraba con los ojos enormes a punto de lagrimear. Mamá la sentó en medio de la cama grande. En eso vino el conejo, parado encima de la cómoda. Tenía una mirada similar a la de mi hermana. Con esos libros allá arriba, ¿viste que ahí estaba el conejo? Alcanzaba las vajillas antes de que un grito a todo pulmón nos paralizó. Giramos y allí estaba ella. Un pedazo de mampostería descansaba en su cabeza, cual sombrero improvisado. Otros caían a su lado. El agua comenzó a caer tan fuerte sobre mi carera y el colchón. Pequeños chorritos caían envolviendo la lámpara y en el mismo instante una pequeña catarata surgió del hueco formado en el techo. Llovía más adentro del cuarto que en el patio. Mi madre la tomó en brazos con una mano y con la otra se acercó hacia ella. Vamos al comedor, es un escalón más alto. Movimos la mesa de madera debajo de la viga principal. Allí nos sentó a los dos. Trajo unas galletas dulces de la cocina y dijo: ¿a qué podemos jugar mientras esperamos? La tormenta pasará pronto. Nos miramos los tres en silencio. Ella continuó: ya sé, veo. ¿Qué ves? Le contesté. La segunda Casa Blanca tenía jardín. No había limonero, pero sí un par de palmeras. Era como un gran cubo en el medio del terreno y todo verde alrededor. Compartíamos el cuarto con mi hermana, pero ya teníamos unos 4 años más, éramos grandes. Ese día volvíamos de la escuela y mientras cenábamos, mamá llegó del trabajo, hablando de las noticias. Yo seguía enfrascado en mi computadora y le respondí: no va a pasar nada, mamá, te preocupas por todo. Mi hermana comenzó a hacer su tarea en la mesa de la cocina. Eran pasadas las 6 y sin previo aviso se cortó la luz. En esta casa también teníamos conejos, eran 3: patotas, carne y chocolate. Pero ahora tenían conejeras. Mi mamá se había cansado de que se comieran los cables de la computadora. Pensé que estarían asustados. Salí corriendo al fondo y los traje al comedor. Si hay tormenta no pueden estar afuera. ¿A dónde los pongo? En el baño, por favor, dijo mamá. No quiero correr conejos toda la noche. Trae las pilas y la linterna que están en el cajón de la cocina. Qué suerte que compré una radio portátil. La semana pasada, oferta de temporada. Las ventanas estaban tapadas con madera, pero con el aire acondicionado apagado, decidimos abrir las puertas. Eran 2. Una miraba al norte y otra miraba al sur. Una brisa suave invadió la casa y el aroma a pasto recién cortado nos relajó. Sentados en el piso, cerquita de la entrada, comenzamos a jugar a las cartas.
mamá, hace calor, ¿cuándo vuelve la luz? No sé, hija, espero que pronto. Ufa, me voy a quedar sin batería del celular. Yo que vos lo pongo en modo avión, lo usaremos solo si hace falta. La luz del sol se fue apagando suavemente. Una puerta se cerró de golpe y la otra la siguió. Rápido, pásenme la llave. Pensar que hace una hora estaba en la oficina. Dijeron que no iba a pasar nada, solo una tormenta. ¿Sienten? Comenzó la lluvia. La escucho, ma. Todo va a estar bien, chicos. Descansando el salón. Pareciera que está tocando la flauta en el jardín. Ese es bien. Y ahora están zapaleando. Son las maderas chocando en las ventanas. Suena como un tren, ¿viste? Pásame una lata, tengo sed. Escuchá, ¿qué? Nada. Ahora se paró todo. Sí, es verdad, ya pasó. Corrí abriendo la puerta frente a la mirada sorprendida de mi madre. Salga, ya pasó. Era solo un poco de viento. Hasta el sol volvió. Lentamente, unas hojas se arremolinaron. El viento suave se hizo presente otra vez. Será una ráfaga, como dicen en la escuela. Bueno, una foto y entramos, dijo ella. Mientras sonreíamos, un golpe de viento nos despeinó por completo. Dobló la palmera en dos y continuó su viaje por el techo del balcón de frente, que se desprendió como si fuera de papel y salió volando. Mi madre gritó: ¡entren ya! Terminamos de cerrar la puerta y volvió la locomotora, pero esta vez con más fuerza. La casa se sacudió por completo. Miramos el silencio. ¿Qué dice la radio? Subí el volumen, por favor. From tropical depression in Bahamas to hurricane, Katrina moved towards South Florida, making landfall in Broward, Miami-Dade County line as in Category 1. De tormenta tropical en las Bahamas a huracán, Katrina se acerca al sur de la Florida, haciendo entrada sobre la línea que divide los condados de Broward y Miami-Dade como categoría 1. Mi hermana empezó a dar lineal. Pasará pronto, enana, ¿qué jugada? Ya sé. Veo. ¿Qué ves? Gracias al profe Vera, gracias a Diana Pardo, son dos profesionales muy reconocidos de la literatura local y más allá, porque trascienden fronteras. Les agradecemos a todos de corazón que nos hayan acompañado en este día. Digo, y si hay preguntas, por favor, pueden hacerlas para los doctores. Yo quiero preguntar algo sobre las portadas. Sí, o sea, por ejemplo, ¿cómo se te ocurrió a ti hacer esa portada que parece un sobre? Bueno, el tema de esta portada tuvo una serie de ironías, porque la editorial, en mi caso, sí me ponía una persona que diseñaba, y lo que me mandó no me gustó, pero bueno. Exploré algunas otras cosas, no hubo mucho feedback, lo que logré es acomodar el diseño de ellos, cambiarle el color, y tuve algunos compañeros que me dieron ideas en los colores y bueno, sobrevivió esta. Pero quería hacer un color sepia de este color, con unas letritas así suavecitas en marrón, muy clarito. Y digo, eso no le levanta a nadie del piso porque parece una hoja de papel tirada. Entonces ahí vino el rojo, el celeste y el blanco, porque tiene radio en Argentina, y dije el rojo es bien americano y el azul está en la bandera, y bla 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 bla. Le cambié todos los colores y más o menos le respeté lo que la diseñadora había puesto, porque si no, está bien. ¿Y tú? En mi caso, esta no era la portada original. Yo le había, inicialmente había enviado a la editorial como esta imagen, esta de la Tierra con la nave. Y ellos sugirieron esta. Y siempre preguntan, o sea, ellos para cualquier movimiento, cualquier cambio, todo lo que vayan a hacer, ellos lo consultan primero, o sea, tienen que aprobar. Y les dije que sí, que estaba
El tiempo tiene que ver con las cosas que haces. Las dos trabajamos full time. Si uno es escritor full time, maneja el tiempo de otra manera. Además está lo económico, el tiempo para corregir, que alguien te lo corrija, porque no es solamente lo que vos pensás. Conseguir esa persona que respete tu estilo o que sepa tu idioma, que te lo entregue en tiempo. Hay gente que entrega para concursos y después el que corrige no se lo devuelve en tiempo, pierde la fecha. Pero si te acomodas, en un año sacás material. Igual desde que lo presentas a la editorial hasta que lo publican, generalmente es otro año. Sí. O sea que no es que si está bueno, yo ya tengo 3 libros, mañana están en la calle. No. Pero el tema es mantener la continuidad, me parece, ¿no? Es como un periodo de televisión, una serie. Sale una serie, la season 1, season 2, season 3, mantener la continuidad, generar un nexo con el público que te lee o con lo que fuera. Sí, es un poco difícil enmarcar el tiempo, ¿eh? Porque no es solo el trabajo, es como ella decía, después la editorial. Y en el caso de ella, que son relatos, pues los relatos no se escriben en meses, son relatos que uno va trabajando y después los reúne para un libro de relatos. Pero entonces, ¿cómo decimos qué tiempo nos llevó a escribir? Es muy difícil. Bueno, además de los libros que están ahí, por si alguien los quiere comprar, hay afuera va a haber vinito, una picadita, aguas, chocolates y ¿qué más? En los marcapáginas también están los códigos, los QR códigos que por ahí, en el caso de Polaris, en una cara están para lo que es libros CC, que es una plataforma virtual, y ahí aparecen en euros, y por la otra cara, bueno, está el código para el Amazon de acá en Estados Unidos. El mío no está online, porque la editorial dijo que para septiembre iba a estar, nunca estuvo. Yo traté de remarla y hacerlo por mi cuenta, no lo logré, porque cuando ya casi estaba peleando con el diseño, la computadora, y eran las 12:30 de la noche todos los días, y al otro día me tenía que levantar a las 6, pero lo lograba, hasta que una persona muy inteligente, que es editora también, que edita nuestros otros libros de Alicia, no, pero los nombres son colecciones de historias de distintos autores, las antologías, correcto.